Muy buenas tardes, iglesia. Vamos a iniciar. Ya son las 7:01 y damos gracias a Dios porque estamos reunidos ahí para escuchar una enseñanza más relacionada con Panorama del Nuevo Testamento 3. Panorama del Nuevo Testamento 3. Estudio bíblico hoy, jueves, y es precisamente para aprender y escudriñar y profundizar un poco en la palabra de Dios. Vamos creciendo hacia esa madurez, a ese conocimiento de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para formar nuestro carácter, creciendo siempre en la fe. Hoy vamos a ver en esta segunda clase la carta de Santiago o la epístola de Santiago. Tiene solamente 5 capítulos, usted lo lee, le va a invertir 13 minutitos, y esta carta o esta epístola, sí, es lo mismo, fue escrita se estima del año 44 al 49 después de Cristo. Se dice que fue una de las primeras epístolas escritas. Ahora, ¿cuál es el tema principal dentro, si queremos, vamos a decir, extractar o resaltar ese tema principal de la carta de Santiago? Lo podríamos resumir así: ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Una vez más lo repito: ser o seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque de eso hay mucho, iglesia, de solamente conocer y hasta enseñar, pero no llevar a cabo. Por eso del Señor Jesucristo decían: este hombre habla como quien tiene autoridad y no como los escribas, porque los escribas, los fariseos, conocían la palabra de Dios, pero no la hacían. Escuchaban y hasta enseñaban la palabra de Dios, pero no eran hacedores de la palabra de Dios. Así que en base a esto debemos estudiar y enseñar y compartir la palabra de Dios. ¿De qué base o de qué fundamento o de qué frase? Seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores o conocedores de ella. Santiago es conocida también como la carta de la vida cristiana práctica. En ella también Santiago habla de pruebas, habla de tentaciones y ve esas pruebas como instrumento de Dios, o que Dios usa para producir madurez en el cristiano. Habla, como le digo, de pruebas, y esta palabra griega, pruebas, describe toda clase de circunstancia adversa. Pueden ser problemas, pueden ser tribulaciones que irrumpen en una condición de vida normal. Estamos todos tranquilos, estamos viviendo la comunión con Dios, y de repente viene una adversidad y nos saca de nuestra comodidad, nos saca de nuestro confort. Pero la palabra de Dios precisamente en Santiago nos dice que las tomemos con gozo y felicidad. ¿Por qué? Porque van a denotar si estamos maduros o no estamos maduros en Dios. Acuérdense, las pruebas son precisamente para saber cómo estamos. ¿Y cuántos damos gracias a Dios porque Dios nos reprueba? ¿Qué es esto? Esta frase, prueba con el prefijo re, quiere decir que nos vuelve a probar. ¿Hasta qué? Hasta que salgamos adelante. Y eso es una bendición y misericordia de Dios para usted y para mí. Dios no nos deja caídos, Dios nos levanta, nos enseña, y a través de las circunstancias que no pasamos, que no salimos acreditados, por llamarle así, pues nos da una nueva oportunidad y nos sigue capacitando, y esa es una grande bendición de Dios. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Este mismo pasaje bíblico, o esta misma parte de la escritura de Santiago, en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo del 2 al 4, dice lo siguiente en la traducción lenguaje actual: hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene.
Para eso son las pruebas. Ahora, por otro lado también, el libro de Santiago menciona la tentación. Ahora, la traducción más exacta del griego para la palabra tentación también precisamente se traduce como prueba. Nada más que, ¿cuál es la diferencia? Tenemos nosotros ahí que poner mucha atención. ¿Cuál es la diferencia entre una prueba y una tentación? Bueno, la prueba no es para destruir. La prueba es para saber nosotros mismos. Dios nos pone la prueba. ¿Para qué? Para saber dónde estamos. Porque muchas veces nos sentimos muy maduros, pero ante la prueba, pues desfallecemos y nos damos cuenta que necesitamos madurez. Esa es la prueba. Sin embargo, la tentación sí es para destrucción. Dios no tienta, acuérdese lo que dice la palabra de Dios, y lo vamos a leer aquí en esta misma carta de Santiago. Dios no tienta, Dios prueba. El enemigo es el que tienta. Ahora, ¿cuándo va a tentar el enemigo? Cuando se da cuenta que estamos prueba tras prueba tras prueba, y si no la pasamos, es un área débil en donde pues van y le llevan el chisme, y ahí es donde pues puede tentar. Entonces, la tentación, bienaventurado dice el varón que soporta la tentación, Santiago 1:12, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Traducción lenguaje actual de este mismo versículo bíblico hasta el versículo 15, del 1 al 12 al 15, dice traducción lenguaje actual: al que soporta las dificultades, Dios lo bendice, y cuando la supera, le da el premio y el honor más grande que puede recibir, la vida eterna, que ha prometido a quienes lo aman. Cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, por el engañador, ¿verdad? Dice, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados también, somos tentados por nuestros propios deseos, los cuales nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar, y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Acuérdense que hay una gran diferencia entre practicar el pecado y pecar. Pecar ya no es voluntario porque no es la naturaleza, y practicar el pecado, pues ahora sí que prácticamente habla de una naturaleza no renovada. Entonces, iglesia, toda circunstancia difícil que entre en la vida de un creyente es un factor, repito, toda circunstancia difícil o toda adversidad o toda prueba cuando venga el creyente es un factor que precisamente debe de ayudarnos a darnos cuenta en qué áreas debemos madurar, en qué áreas debemos fortalecernos. Pero ¿qué sucede? Cuando viene una prueba, si obedecemos a Dios, pues salimos adelante y Dios se agrada de nosotros, y nosotros mismos nos damos cuenta que estamos caminando en esa madurez. Sin embargo, por el contrario, se puede convertir en una llaga, en una debilidad que el enemigo puede aprovechar para hacernos accionar incorrectamente. ¿Y qué sucede entonces cuando actuamos incorrectamente? El creyente una y otra vez es seducido porque cae una y otra vez en el engaño ante la tentación que le pone el enemigo. Acuérdese, la tentación es para destruir, la tentación es para de querer que caigamos y quedemos ahí tirados en el suelo y no nos levantemos. Acuérdense, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Prueba contra tentación, pues pruebas contra tentación. Ese es el tema que también maneja el libro de Santiago o la epístola de Santiago. Pruebas, pues, tienen que ver con someter a alguien con el fin de descubrir su verdadera naturaleza. Como calidad de discípulos de Jesús, como discípulos de Jesús debemos de ser sabios, debemos ser obedientes, y en la obediencia al Padre Celestial precisamente vamos a pasar las pruebas. Pero si desobedecemos, pues vamos a reprobar. Esto es, no vamos a pasar el examen de nuestra fe. Eso es ante las pruebas. Ante las tentaciones, pues vamos a sucumbir, porque ahí es donde va a estar nuestra debilidad. Así de que nos queda, iglesia, sino fortalecernos en el Señor. Destinatarios. Esta carta
de Santiago, en inglés Jacob, si usted la busca en inglés es Jacobo, Jacob. La carta está dirigida a las 12 tribus. ¿Quiénes son las 12 tribus? Pues prácticamente cuando la palabra de Dios menciona 12 tribus, hace referencia a todo el mundo, vamos a decir, judío. A esa dispersión de la comunidad de judíos que empezaba a estar por todo el mundo y cada vez se iban expandiendo más, tanto porque salían huyendo a otros lugares como iban creciendo también en el lugar de origen. Entonces, cuando dice a las 12 tribus, habla de todo el mundo, ¿sí? Tanto también creyentes en el Señor Jesucristo, judíos nacidos de nuevo, mesiánicos, todos, o sea, porque el mensaje es para todos. En la carta de Santiago encontramos 3 propósitos fundamentales por los cuales escribió esta carta. Número 1, 3 propósitos por los cuales escribió esta carta. Número 1, para consolar a los judíos cristianos que estaban pasando por diversas pruebas muy severas debido a la persecución. Esa era la realidad del contexto social o cultural en el entorno que se estaba viviendo. Número 2, también se escribió esta carta para corregir desórdenes en la reunión, en los que cayeron pues ya muchos cristianos o muchos de los asistentes a las congregaciones que se estaban estableciendo en diferentes lugares. Y número 3, también esta carta fue enviada para combatir la tendencia de separar la fe por las obras para efectos de salvación. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener también considerar muy importante este tercer punto, porque estamos hablando, la carta a Santiago toca el punto de la fe y las obras y la fe, y lo vamos a explicar un poco más adelante. Personajes mencionados en la carta a Santiago, o la epístola a Santiago: Job es mencionado, los profetas son mencionados, Abraham, Rahab, Elías, entre otros. Esos son mencionados directamente, los creyentes también. Doctrinas en que vamos a encontrar en la epístola de Santiago es la conducta cristiana y las obras como fruto objetivo de la conversión a Cristo Jesús. Es muy importante que comprendamos esta frase. En Santiago vemos a nuestro Dios como un Dios accesible, un Dios que es uno, o sea, es inmutable, y como siempre, un Dios cumpliendo sus promesas. Encontramos muchas frases icónicas o muy conocidas en el libro o la carta o epístola de Santiago. Por ejemplo, una de ellas es en Santiago 1:2: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. También en el versículo 5 del capítulo 1 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pues pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero dice, pero pida con fe, sabiduría de Dios para accionar siempre en la sabiduría de Dios. En el capítulo 1, versículo 8 también encontramos esta frase: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No solamente en la fe, sino también en su trabajo, en su casa, donde quiera va a ser inconstante. A veces va a estar acá con sus emociones y a veces va a estar acá abajo con sus emociones. Así de que tengamos cuidado de ello, porque la palabra de Dios nos está pues apercibiendo para que nos demos cuenta si somos inconstantes. En el versículo 12 del capítulo 1 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Versículo 17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. O sea, todas las bendiciones, todo lo bueno que usted y yo podamos tener, desciende de parte de Dios. Versículo 22 habla precisamente el tema principal del libro: pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, si yo sé que no estoy obedeciendo y aunque sé la palabra de Dios, pues me estoy engañando a mí mismo. ¿Por qué? Porque quizás ni siquiera haya nacido de nuevo. El versículo 23 dice: porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Aquí es bien importante resaltar en esta frase que dice: si nos vemos al espejo y traemos algún gallote así, que lo que tenemos que hacer, pues bajar el gallito. Si traemos alguna mancha aquí, pues si nos vemos en el espejo tenemos que limpiarnos.
El detalle, iglesia, que en estos tiempos modernos del siglo XXI, el andar despeinado y todo manchado y con los pantalones rotos se ha vuelto una moda. Y ya se acostumbra la gente a vivir desalineado. Estoy hablando espiritualmente, haciendo la analogía. Entonces, si Dios nos muestra algo a través del espejo, no nos acostumbremos a vivir así desordenados, sino alineémonos a la voluntad de Dios. También en el versículo 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. En Santiago 2:19 dice lo siguiente, tú crees que Dios es uno, y esto es algo muy importante, porque mucha gente dice, yo sí creo en Dios. Bueno, si no le obedecemos, pues qué diferencia hay contra los que no creen en Dios. ¿Qué es lo que dice Santiago 2:19? Para que lo comprendamos, muy importante. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen. Ahí está la grande diferencia. Obedecer, uno obedece o no obedecer. Santiago 4:9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. O sea, en la iglesia no puede haber acepción de personas. No debemos tratar diferente por cualquier situación, si está más grande, está más pequeño, si está flaquito, si está gordito, si tiene dinero, si no tiene dinero, si tiene carrera, si no tiene carrera. No hay que hacer acepción de personas porque Dios no hace acepción de personas. Pero desafortunadamente, iglesia, de eso vemos mucho. Hay personas, nosotros los observamos, Dicen que son cristianos maduros y hacen acepción de personas. Se nos han acercado personas que nos dicen, esa mujer o ese varón no nos hablan, quizás porque no somos de su misma posición. Entonces tengamos cuidado porque todo se nota. Y acuérdese que estamos hablando de la fe sin obras es muerta, es de que las obras se van a identificar. Santiago 4:9, acepción de personas. Santiago 4:6 nos habla de que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. ¿A qué se refiere acerca de la lengua? Pues lo que hablamos, si no es de bendición, va a traer conflicto, va a traer disensión. El chisme destruye, y hemos visto que no solamente destruye o quiere destruir una congregación, destruye las familias, porque quien trae chisme a la iglesia, trae chisme en su casa, trae chisme en su trabajo, y piensa que son los de allá, pero todo el mundo está mal menos la persona. Tengamos cuidado, pues leamos la escritura, discernamos la escritura, que Dios nos ministre a través de la escritura para entonces creer. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Fíjese nada más, donde hay un creyente verdadero, genuino, ¿sí? No solamente va a huir los demonios, el mismo diablo va a salir huyendo. ¿Por qué? Porque no tiene parte ni suerte con los creyentes maduros, ¿okay? Con los que le creemos a Dios. También habla de que no hagamos planes y nos olvidemos de que dependemos de Dios. Por eso Santiago 4:15 dice, en lugar de lo cual deberáis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En el versículo 17 del capítulo 4 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si conocemos la palabra de Dios y sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, es pecado. Así lo considera Dios. Y por último, otra fase, hay más frases, pero por último, para terminar y seguir a lo que nos compete también, que es un bosquejo general del libro, en Santiago 5:16, en la parte B, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Otra vez, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Quién es el justo? Pues aquel que obedece la palabra de Dios y tiene autoridad. Amén. Muy bien, vamos entonces a realizar nuestro acostumbrado bosquejo del libro o de la epístola quiere decir carta de Santiago. Acuérdese, en inglés es Jacobo. Vamos a ver, entonces en algunas versiones viene como Jacobo o en otros Santiago. Santiago 1:1. Comienza con la salutación, con esa bendición a los hermanos y comienza esta carta. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Y habla de las pruebas de la fe. Y ya mencionamos, las pruebas de la fe son las que examinan la fe que tenemos. Acuérdese,
Y siempre decimos, cuando va todo bien, pues decimos, gloria a Dios, aleluya, soy una persona madura. Pero cuando vienen las adversidades, ahí se nota la madurez. Acuérdese que la madurez no se va a notar cuando todo está bien. La fe se va a notar cuando hay escasez, cuando hay adversidades y también cuando hay abundancia de más, también se va a notar en la fe. Porque mucha gente nos ha tocado esta experiencia. ¿Sabe qué, pastor? Pues ore por mí porque no tengo trabajo. Fíjese que ando padeciendo y pues ahí como que no nos alcanza, pero confiamos en Dios y sabemos que Dios. Y ya oramos por ellos, pasa un tiempo, se compone la situación financiera, que es una añadidura de Dios, no es, vamos a decir, no porque no tengamos abundancia quiere decir que estamos en pecado, que no somos hijos de Dios. Es algo muy importante que debemos comprender. Dice la palabra de Dios que siempre va a haber gente con necesidad, y no porque tenga necesidad quiere decir que no le crea a Dios. Va a haber de todo, pero el caso que le puedo demostrar yo o comentar yo, que le estoy comentando, es: no había trabajo, ya hay trabajo, empieza a ser abundante y su bendición de parte de Dios, y ya no va a la iglesia, ya no se congrega. Entonces ya, oye hermano, pues, ¿qué está pasando? No sé si ya no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, ya no puedo ir los domingos a la congregación. Bueno, y ese es en el caso que nos contestan, ¿no? Porque a veces no nos contestan. Y ese es un fenómeno también que sucede no solamente a nosotros, lo hemos compartido con otros pastores. Si les hablas, no te contestan, o te contestan muy serios o mal. Y si no les hablas, pues también se molestan porque no les hablas. Esa es la realidad. Entonces nosotros como pastores vamos a hacer lo que tenemos que hacer, y las actitudes de la gente pues son actitudes de la gente, pero que usted y yo actuemos y accionemos como Dios quiere que accionemos, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le contará como pecado. Si Dios nos dice que seamos ovejitas obedientes, tenemos que ser ovejitas obedientes, sumisas, humildes, porque el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. Bien, Santiago 1:2, entonces ya lo leímos también, hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Cuando nosotros somos disciplinados, cuando nosotros somos obedientes a Dios, aún a pesar de las circunstancias y a pesar de nosotros mismos, siempre seremos bienaventurados. ¿Por qué? Porque nuestra fe, porque nuestra dedicación, porque nuestra pasión, nuestra obediencia a Dios no depende de las circunstancias. Eso es lo que debemos tener siempre conscientes. Pero qué triste, ¿verdad? Que de repente, en lugar de venir a Dios y le demos alabanza, le demos quejabanza. ¿Por qué? Porque nos estamos solamente quejando de las cosas que están viniendo en nuestra vida. Y como le he repetido varias veces, cuando usted va tarde a un lugar por cualquier situación, no porque siempre llegue tarde, sino porque como excepción se le hizo tarde, y de repente le toca un semáforo en rojo, se va a fijar en el semáforo en rojo y va a decir: todo siempre me toca este semáforo en rojo, y no se dio cuenta que 5 semáforos le tocaron en verde. Así lo mismo, ¿verdad? Las bendiciones, así lo mismo, ¿verdad? Las bendiciones son más que las adversidades, pero nos fijamos más en las adversidades. Las adversidades son para que valoremos también las bendiciones. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Capítulo 2. Y aquí es donde habla de las obras. Hermanos míos, voy a leer el versículo 14. Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Escuche bien lo que le voy a decir. Eso es muy importante que lo comprendamos, porque mientras Hebreos, el libro de Hebreos define, ¿verdad?, qué es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, de lo que no se ve, y por fe hicieron esto los antiguos, y empieza a dar el paseo, ¿verdad?, de la fama, o ¿cómo le llaman? Sí, el salón de la fama de la fe, y empieza a nombrar muchos personajes en la Biblia, tanto hombres como mujeres, porque accionaron la fe, le creyeron a Dios, aún contra esperanza. Aquí habla de las obras. Es bien importante que encontremos ese equilibrio.
hay que creer en Dios a pesar de lo que se ve, sí, pero hay que accionar en Dios con pruebas objetivas de nuestra fe, sí. Las obras, iglesia, no son para convencer a Dios de nuestra bondad, no. Las obras como cristianos, las buenas obras, buenas acciones de nosotros como cristianos son una prueba objetiva de que estamos viviendo y que tenemos una nueva naturaleza, ¿sí? Es una prueba objetiva, esa es la realidad, pero no para convencer a Dios, sino por fruto de lo que hay en nuestro corazón. Acuérdese, este mismo libro de Santiago habla de que de una fuente no puede brotar agua amarga y agua dulce. Esa es la realidad. ¿Qué debe de brotar? ¿Qué clase de agua debe de brotar espiritualmente hablando? De una fuente, como si fuéramos nosotros la fuente, pues tiene que brotar agua dulce. Pero en algunos, iglesia, todavía hay aguas por ahí amargaditas. Cuidado. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno que puede, ¿verdad? Si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que le son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? O sea, si se le puede ayudar, si se le puede apoyar, sí, con oración, gloria a Dios, pero de repente, si Dios pone en el corazón bendecir a un hermano o una hermana que es justa, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El versículo completo es ahí: joven fui y fue envejecido, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Justo desamparado, porque si una persona que es desordenada, una persona que le preguntas, oye, ¿estás trabajando? No, pues es que, la verdad que, pues es que pagan muy poco. Pues es mejor poco que nada. No sé si usted lo ha pensado, y si no lo ha pensado, yo se lo digo. Es mejor poco que nada. Esa es la realidad. Pero si no quiere trabajar y luego va a la congregación para que se le dé, y es un varón de 28, 35, 40 años que está joven, iglesia, pues nosotros ya pasamos de 50 y tantos y seguimos trabajando, y con dedicación y con pasión. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el que no trabaje, que no coma. Entonces, eso es vivir en la justicia de Dios, y es ser justo, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, muchas veces una persona que no es correcto ayudarle se le hace daño. Por eso ahí tenemos que ser bien dirigidos con el Espíritu Santo si en verdad tiene necesidad. Santiago 2:17 es lo que dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, la fe, la nueva naturaleza, que le creemos en Dios verdaderamente, y creemos en Dios y somos unas nuevas criaturas, pues vamos a denotarlo objetivamente, palpablemente, con nuestra forma de conducirnos, y eso es lo que va a confirmar que somos hijos de Dios. Entonces, así también la fe, si no tiene obras, si no hay pruebas objetivas palpables, pues está muerta. Sí, yo creo, pero a la hora de la realidad es que no se cree, sino solamente es pura emoción. En muchos lugares la gente sale, gloria a Dios, aleluya, y Cristo vive, y a su nombre, gloria, y frases ahí muy aprendidas, pero encuentran el carro ponchado y se les acabó su Cristo vive. Se les acabó el gozo, se les acabó la fe, y entonces viene el regañadientes, ¿no? Y el rechinar los dientes, y cuidado, ¿no? Entonces, así también la fe, iglesia, si no tiene obras, si no tiene pruebas palpables de una nueva naturaleza, no para convencer a Dios, sino como fruto de Dios en el corazón del ser humano, entonces es una fe muerta en sí misma. Pero alguno dirá, versículo 18, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, ahí pesemos eso, equilibremos eso, comprendamos esto, y es lo que le acabo de explicar, ¿sí? Una persona va a decir, muéstrame tu fe sin tus obras. O sea, se tiene que ver. O sea que una forma de mostrar la fe con obras es cuando viene una adversidad y la obra se va a notar. En este caso, la reacción ante la circunstancia. Esa es la realidad. Algunos dirán, pues,
todo ayuda para bien para los que amamos a Dios, y otros reclamarán a Dios, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué? Y el Señor diciendo, ¿y por qué a ti no? ¿Por qué a ti no? Si Dios no hace acepción ni excepción de personas, y el sol nace para justos e injustos, sale para justos y justos, calienta a justos e injustos. O sea que también las circunstancias adversas le llegarán a los injustos y a los justos también, pero alguien que vive en la fe reaccionará diferente a uno que no vive en la fe, aunque diga que tenga religión. Bueno, esto es hablando de las obras, ¿sí? Ahora el capítulo 3 habla de la lengua. Ya comentamos un poquito la lengua. La lengua puede destruir mucho, hermanos. Y acuérdense que cuando habla de la lengua, le reitero, habla de qué es lo que decimos, qué es lo que hablamos, cuáles son nuestros temas. Es bien importante, ¿no? Y hay reuniones, puede haber reuniones entre hermanos en donde hacen y deshacen de la iglesia y de los hermanos, de los servidores, y todo se hace un chisme y todo se hace una destrucción, y todavía dicen que son creyentes. Bueno, muéstrame tu fe por tus obras. Acuérdese, si sale agua amarga de tu boca, pues oremos para que Dios te convierta de todo tu corazón y no sigas batallando en tu ser, batallando en tu matrimonio, batallando en tu familia y envenenando a otras personas. Tengamos cuidado con lo que hablamos. También habla el capítulo 3 de la sabiduría. Dice Santiago 3:13. Pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Entonces imagínese lanzar esta pregunta así en la congregación ahorita, ¿verdad? Yo pregunto, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Usted que está sentado ahí, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y va a decir, no, pues yo. Bueno, entonces, si te crees sabio y entendido, entonces muestre por la buena conducta, pues tus obras en sabia mansedumbre. O sea, que se vea, pues. Y entonces es cuando aclara, pero si tú te crees sabio, si te crees entendido y tienes celos amargos y hay contención en tu corazón, pues no te jactes, no digas que eres sabio y entendido, porque estás mintiendo, porque no estás hablando con la verdad, porque cada uno de nosotros sabemos lo que hay en nuestro corazón. Versículo 15. Ahora, si hay contención en su corazón y si hay celos amargos, versículo 15 aclara, bueno, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino esa sabiduría, si tú piensas que eres muy sabio y eres ventajoso, eres un vivales, ¿sí? Y tienes celos amargos, por eso eres ventajoso, porque tienes celos amargos y hay contención en vuestro corazón, esa no es sabiduría de Dios, sino es sabiduría terrenal, animal y diabólica, no es la que desciende de lo alto. Acuérdense, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Pero si hay celos, contención, coraje, ¿sí? Odio, no es sabiduría de lo alto. Lo aclara y lo confirma en el versículo 16 de Santiago 3:16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Para destrucción. La obra perversa lo único que busca es dividir, destruir. Acuérdese, el diablo, ¿a qué vino? A matar, hurtar y destruir. Y eso, por ahí andan muchos haciendo ese ministerio. Tengan cuidado. Pero Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia, ¿sí? Eso es lo que debemos permanecer usted y yo. El versículo 17 vuelve a retomar lo que sí es de Dios. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, no anda chismeando, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Qué tristeza nos da cuando nos damos cuenta que llegan con nosotros y, ay, ¿cómo lo amo, pastor? Y por atrás andan hablando de nosotros. Y no solamente de nosotros, o sea, no es limitativo una congregación. Es lo mismo en Tijuana, en Mexicali, en el DF, en San Diego, allá en Los Cabos, en donde sea, hay gente así. Entonces, porque son oidores de la palabra, pero no hacedores. Y esto es lo que enfatiza la carta de Santiago o de Jacobo, ¿no? Jacob, que seamos oidores y hacedores, porque
Lo otro único que está haciendo es vituperando el nombre de Cristo y pues alimentando esa amargura que hay en el corazón. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el versículo 18 termina diciendo, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y para los que hacen guerra, ¿qué hay? Pues fruto de guerra, fruto de contención. Esa es la realidad. Y rápidamente se nota eso, hermanos. Rápidamente se nota eso y la gente piensa que no se nota. Pero el espíritu, mire, si no se nota físicamente, espiritualmente se puede percibir también. En el capítulo 4 habla de algo muy importante que debemos detectar. Y habla de la amistad con el mundo. Si alguno dice amistad con el mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Qué es tener amistad con el mundo? Es decir, ¿qué tiene de malo aquello que anda haciendo aquella persona? ¿Qué tiene de malo? Pues es un adúltero, pues es que pues es su naturaleza, o algunos hasta lo envidian, ¿no? Bueno, eso es amistad con el mundo. O las filosofías que hay ahorita, ¿no? En donde al rato con uno, al rato con otra, y al rato con otra, con otro, y otro con otro, y otro con otra, y puras de esas. Si alguien dice, no, es que, pues, ¿qué tiene de malo? Bueno, tiene amistad con el mundo. Las filosofías de pensamiento tienen amistad con el mundo, si se aceptan. ¿Cuáles son las que se aceptan? Pues todo, imagínense que ahorita que se están aprobando muchas leyes que van en contra, que están ahora sí que contempladas y tipificadas en la palabra de Dios, que no son correctas a Dios. Imagínense que ya llegue un momento, porque ya se autorizó y porque ya la Constitución se modificó y ya hicieron ya hicieron manifestaciones para que se les escuche, y de repente se legalice la pederastía. Entonces, como ya se legalizó, pues entonces ya no tiene nada de malo. Si ya porque se legalizó y la Constitución lo protege y lo ampara, y dice, no, pues ¿qué tiene de malo? Pues entonces eso es vivir en amistad con el mundo. Acuérdense que muchas de las personas que andan manifestándose ahí, lo que no saben, porque son ignorantes, están manifestándose contra el pecado realmente. Pero se manifiestan contra el pecado haciendo pecado, porque esa es su naturaleza y no se dan cuenta. Lo que de repente algunas mujeres aborrecían, ahora lo están haciendo. O sea, no se mantienen al margen del pecado, sino que ahora cometen lo mismo que antes aborrecían. Bueno, usted dedúzcalo. Capítulo 4 entonces habla de la amistad con el mundo. Y fíjese lo que dice. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y luego dice, ¿codicias? Pues si no tienes. O sea, codicias y nunca alcanzas a tener lo que andas codiciando. Todavía matas y sigues ardiendo de envidia. Y no podéis alcanzar lo que quieres alcanzar con tus fuerzas humanas. Lo dice, combates y luchas, pero ni siquiera alcanzas lo que deseáis. ¿Sabes qué? Porque no pedís. Y también pides a veces y no recibes porque pides mal. ¿Para qué? Pues solamente para entrar en competencia con el hermano, ¿sí? Para gastar en vuestros deleites. Y luego sigue diciendo el versículo 4, no han entendido, estoy parafraseando, no han entendido lo que está diciendo. Oh, almas adúlteras. ¿Por qué adúlteras? Porque están adulterando contra Dios. Porque somos oidores de la palabra y sabemos lo que es correcto, pero queremos permanecer haciendo lo incorrecto. Y lo incorrecto es sentir, en este caso, tomando el tema de Santiago, es celos, envidias, corajes, ¿sí? Guerras, contenciones, la envidia, ardes de envidia, dice, porque no tienes lo que tiene allá la persona que está enfrente y te remueven los adentros y las tripas se comen unas a otras. Pero ahí está la enfermedad, Y muchas veces dicen, pero si le he pedido a Dios el carro ese que tiene el hermano, sí le he pedido a Dios, dice,
pues por eso tampoco se te te contestan las oraciones. ¿Por qué? Porque pides mal solamente para contender, para demostrar, para llegar un día, ¿verdad? Y hasta estacionarte aquí y luego te mueves otra vez para acá para que te vea el otro hermano y las personas de allá también de los negocios te vean de que tú eres el que trae el carro ese, ¿no? Y pues eso no viene de Dios. Eso no, yo pienso, definitivamente una persona que es bendecida por Dios, lo menos que va a hacer es andar presumiendo las cosas, sino simple y sencillamente reconoce que Dios es el dador y da gracias a Dios y gloria a Dios y nada más, esa es la realidad. Oh almas adúlteras, están adulterando contra Dios porque siguen amando las cosas del mundo. Y usted va a decir, entonces es malo tener un carro, una casa, un traje o una ropa, unos tenis o qué sé yo, ¿verdad? Lo que usted quiera, un comedor, no sé, tantas cosas. ¿Es malo? No, no es malo. Lo malo es odiar y sentir envidia con aquellos que sí lo tienen. Esa es la realidad. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y si se es enemigo de Dios, ¿se tendrá la vida eterna? Tengamos cuidado, iglesia. Acuérdense, sé oidores y hacedores de la palabra. Comprendamos la voluntad de Dios. Por eso el Señor Jesucristo decía, el que tiene oídos que oiga. Si estamos escuchando, comprendamos la profundidad y la enseñanza espiritual para entonces, en esa prueba, si no salimos aprobados, pues que Dios nos dé la oportunidad otra vez de presentar el examen y a la siguiente salir aprobados. Dice Santiago 4:5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? Si usted cree que nomás Dios lo puso para estar jugando, el Espíritu con E mayúscula que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. O sea, ¿no crees? ¿No te acuerdas de eso? ¿No crees que es en serio esto? Bueno, entonces Dios quiere que seamos y demos frutos de Él, frutos dignos de arrepentimiento de la vida pasada y frutos, obras que muestren objetivamente, palpablemente, tangiblemente, si le queremos llamar así, que estamos viviendo en una nueva naturaleza. Capítulo 5, iglesia, y último capítulo. Por tanto, dice, voy a leer el versículo 7. Por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. También tened vosotros paciencia y afirmen vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Así es de que hay que apurarnos también en crecimiento. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta y nos está viendo. Hermanos, del Santiago 5:10. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. Fíjese, todos ellos fueron perseguidos, fueron lastimados, fueron asesinados y confiaron en el Señor y no andaban buscando cosas que no eran de Dios, sino precisamente por eso fueron atípicos en su momento en donde no había la ley, no había ley que les protegiera, sino era la ley del talión y las leyes muy fuertes en donde no había derechos humanos. Porque los derechos humanos son para proteger, pues, tu integridad. Pero ahí era, no nos gusta lo que estás diciendo, cuello, a la hoguera, ¿no? Y muchos de esos crímenes los cometieron en el nombre de la religión. Tengamos cuidado. ¿Eso fue fruto de Dios? Jamás, que no se jacten. No fue fruto de Dios, aunque lo hagan en nombre de su religión. Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Ellos sí la padecieron, y nosotros que estamos padeciendo, iglesia. La verdad, nada comparado con esos tiempos. Versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído la paciencia de Job? Usted y yo sabemos la historia de Job. ¿Y habéis visto cuál fue su fin? ¿Cómo Dios le retribuyó
¿Por qué? Porque el Señor es muy misericordioso y el Señor es compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, dice el versículo 12 del capítulo 5, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Esto es, seamos ordenados, seamos disciplinados, seamos serios, no seamos mentirosos, porque cuando juramos, ¿verdad? Cuando mucha gente jura y tiene que utilizar alguna frase para que le crean, es porque realmente nunca o poco se ha conducido con la verdad. Quienes nos conducimos con la verdad, la gente se va a dar cuenta que cuando decimos ok, es ok. Y cuando decimos not good, no está bien, no está bien. O cuando decimos ahí estamos, ahí estaremos. Pero, pues no, como no somos perfectos, de repente se nos puede barrer y se nos ha barrido, pero no es con dolo ni con maldad, sino porque somos seres humanos. ¿Ok? Muy bien. Entonces no juréis ni por el cielo ni por la tierra. Que no te crean, mejor da testimonio para que te crean. Que tu sí seas sí y vuestro no sea no. No caigáis para que no caigáis en condenación. Y termina hablando precisamente de la oración de fe. La oración de fe. La oración de fe se refiere a aquellas personas que creemos lo que estamos externando delante de Dios. Acuérdense que la oración no es un monólogo, la oración es una comunicación vertical ascendente a nuestro Padre Celestial, en donde Él nos ministra y acciona de acuerdo a su voluntad. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que dice Santiago 5, el capítulo 5 del 13 en adelante. Fíjese, ¿está alguno de vosotros afligido? Pues haga oración. Si usted se siente con las pilas bajas, como dicen ahorita, pues vamos a hacer oración, hermano, para que Dios le muestre lo grande que es, lo misericordioso que es, lo amoroso y paciente que es con cada uno de nosotros, y confiemos en Él siempre. ¿Está uno afligido? Pues haga oración. ¿Está uno alegre? Pues alabe a Dios, cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, ¿verdad? Ministrando del Espíritu Santo en el nombre del Señor, siempre. Y la oración de fe salvará al enfermo. Muchas veces lo más importante no es que sane físicamente, lo más importante es que sane espiritualmente. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Esto es, si hubiera alguna enfermedad por ahí que le estuviera acosando, que le estuviera afectando por cuestiones pues de que su corazón está amargadito. Todo, si lo pedimos a Dios, Dios libera también. Y luego sigue diciendo, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y luego dice, porque mucha gente dice, pues yo qué soy para estar orando. Yo miren, nada más con trabajos, pues ahora sí que sí doy buen testimonio, vivo en la justicia de Dios, pero me siento tan sencillo que ¿cómo yo voy a orar por la gente? Pues fíjese lo que dice el versículo 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, era un hombre, un ser humano, tierra, polvo, como usted y como yo. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Ahora, esto es solamente un ejemplo de lo que aconteció porque Dios así lo determinó hacer en esos momentos. Y la fe accionó en el profeta Elías, y sucedió aquello. Pero hoy, ¿para qué? Por ejemplo, ¿usted para qué va a orar que no llueva o que llueva? Pues no tiene caso. Ahorita son otras necesidades y otros los planes de Dios. Muy bien. 5:18. Y otra vez oró Elías, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ahí está, ¿no? Acuérdense entonces, iglesia, no nos olvidemos. El libro de Santiago habla, o la carta de Santiago, para llamarlo más así teológicamente correcto,
la carta, la epístola de Santiago, nos insta, nos exhorta a que seamos hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Acción, hermanos, acción. Y como dicen también, vamos a orar, pero también vamos a hacer oración, oración. Oramos a Dios, ponemos las cosas delante de Dios y accionamos nosotros conforme a la voluntad del Padre Celestial. Amén. Vamos a orar por aquellos que están afligidos, vamos a orar por aquellos que están enfermos, vamos a orar por aquellos que pues tienen algo que externar delante de la presencia de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque cada libro que hemos estado estudiando nos deja una bendición espiritual grande, maravillosa a nuestra mente, a nuestro corazón, a todo lo que somos nosotros, mi Dios. Gracias, Padre, por enseñarnos. Ponemos ante ti, Señor, la vida de nuestros hermanos. Oramos por aquellos que están afligidos, aquellos, Padre, que pudieran estar acongojados por cualquier circunstancia. Que esas circunstancias verdaderamente denoten que están accionando en la fe del Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Salvador. Él y los profetas padecieron muchas cosas que nosotros no vamos a padecer, Padre. Así es de que verdaderamente tu palabra les fortalezca, les levante y les dé un ánimo para seguir caminando en la fe del Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Salvador. Así también, Padre, ponemos delante de tu presencia a aquellos que están enfermitos. Les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Guarda sus mentes, sus corazones, su físico, mi Dios, y que te den gloria y alabanza solamente a ti, mi Dios. Gracias, Padre, por todos aquellos que están conectados. Gracias, Padre, por aquellos que después van a escuchar esta predicación o esta enseñanza, este estudio del libro de Santiago, de Jacobo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Rey bendito. Amén. Gracias, mi Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo. Primeramente Dios. Nos vemos pronto. Ya nos sale, ¿verdad?